¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy llevamos a cabo, presentamos un punto de acuerdo respecto a la necesidad que existe de las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno a efecto de que se coordinen y que se pongan de acuerdo para que se aplique el presupuesto destinado a cada una de las escuelas de forma coordinada, valga la redundancia, para que se pueda atender las necesidades prioritarias de cada una de las escuelas. La realidad que vivimos en estos últimos tiempos, puedo atreverme a decir que en términos generales durante toda la época neoliberal, un abandono hacia la educación, querían privatizarla y bueno, durante los últimos 6 años pues, se abandonó la escuela en algunos aspectos, fundamentalmente en la cuestión de la infraestructura. Y en ese sentido nos encontramos ahora que visitamos la escuela, en nuestra calidad de vicepresidentes de la Comisión de Educación, también vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Visitamos las escuelas, realizamos recorridos, y bueno, ya en el recorrido de varias escuelas nos encontramos con que no había una planeación, no existe una planeación para resolver la problemática de las escuelas en cuanto a infraestructura. Es decir, hay programas federales, programas estatales y programas ahora de las alcaldías que pues, realmente se aplica recurso y no se resuelven las necesidades primordiales de las escuelas. Voy a citar varios ejemplos, pero muy en particular lo que nosotros planteamos es de que se coordinen estas acciones partiendo de un diagnóstico pormenorizado de las necesidades. Estas necesidades que existen realmente en todas las escuelas que visitamos, desde nivel preescolar, primaria y secundaria, nos encontramos que no rebasan más allá de 10 rubros. Estas consisten en impermeabilizante, consisten en cambio de bancas, pizarrones, en la cuestión de cambio de losetas, en pintura, cambio de pisos de los patios. Muy poco se requiere o solicitan ellos como prioridad ampliar las instalaciones de la escuela, si acaso algunos aspectos como un salón de usos múltiples, una biblioteca, etc. Entonces no rebasan más de 10 rubros y entonces nosotros nos pusimos a investigar si existía de cada una de las escuelas, tanto en la alcaldía como en el nivel de gobierno de la ciudad, un levantamiento de las necesidades y al parecer no existe. Esa es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho porque entonces se están diseñando las políticas, o se venían diseñando las políticas, veremos que cambien en esta nueva administración en este año, pues desde el escritorio, y eso es algo que no es comprensible y tampoco nosotros esperamos que se siga dando. Nosotros aspiramos a que exista ahora levantamiento a detalle de cada una de las necesidades y que se le consulte tanto a los maestros, a los directivos, como a los padres de familia de cuáles son las necesidades que tienen. Y entonces ahí sí llegamos a algunos ejemplos. Se dotó a cada una de las escuelas en Gustavo Madero, por lo menos las que visitamos en la zona norte de la ciudad, se les dotó de un centro de cómputo o laboratorio de cómputo, pero resulta que no pueden operar estos centros de cómputo porque tienen problemas de electrificación, tienen problemas de internet, no hay maestro de cómputo. Entonces, ¿cómo podemos dotarlo de algo que en principio no era su necesidad primordial? Porque en este caso, en 3 escuelas en particular, debo decirles que tenían su centro de cómputo, tienen problemas de electrificación. El cableado no ha sido cambiado desde hace 40 años.
nosotros les preguntábamos ya a los maestros, a los padres de familia, decían, a ver, ¿cuál es su prioridad? Y la prioridad en este caso era el cambio del cableado. Entonces es muy importante que se les consulte. Al final de cuentas, de las 350 escuelas, por ejemplo, que existen en Gustavo Madero, si se les consulta a todos, vamos a llegar a conclusiones como que a un número determinado de escuelas van a requerir impermeabilización, pues que se contrate para que sean impermeabilizadas las escuelas. Si se requiere el cambio o pintura, por ejemplo, pues que se cuantifique cuánto es lo que se requiere. Entonces que se contrate, pero de acuerdo a este programa. Ese es lo que pugnamos nosotros, porque al final de cuentas el gasto sería el correcto. Por un lado, y por el otro lado también pugnamos porque este gasto sea coordinado y que se sume en cuanto a la resolución de la problemática de las escuelas. Es decir, si tenemos nuestro diagnóstico pormenorizado de las acciones que se requieren, pues que nos digan los maestros por cuál empezar y que se hagan cargo de esas mismas, en ese orden de prioridad que nos plantean, que se hagan cargo el gobierno de la ciudad de unas, el gobierno de la alcaldía de otras y el gobierno federal de otras. Pues en ese sentido va a llegar un momento en el que vamos a terminar lo que requerimos. Y además nos lleva este diagnóstico pormenorizado a otra cuestión muy importante que tiene que ver con que se va a eficientar el gasto y también los programas operativos anuales nos van a permitir proyectar más allá de un año. Es decir, podemos hacer planes de hasta 3 años para los alcaldes. Y entonces, yo me imagino que puede llegar un alcalde, por ejemplo el de Gustavo Madero, puede llegar a una escuela y decirle después de este levantamiento pormenorizado de las necesidades, pues puede llegar a decirles a la escuela hasta dónde se va a avanzar, no nada más en un año, sino en los 3 años que va a estar. De igual forma, el gobierno de la ciudad puede proyectar. Entonces podríamos nosotros con esta acción pues tener bien claro cuánto tiempo nos va a dar para solucionar la problemática de las escuelas, la infraestructura. Nos va a permitir saber si va a ser a corto, mediano o largo plazo. Y obviamente si nos lo presentan en el Congreso, pues nosotros tendríamos que generar un presupuesto suficiente para atender todas estas necesidades. Ese es el planteamiento que hacemos en este punto de acuerdo. Creemos que es positivo, así se aprobó y va a dar buenos resultados. Se supone que hay un presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas. Ese presupuesto que se destina supuestamente cada año, ¿a dónde queda? ¿Lo aplican? ¿Qué pasa con el presupuesto? Se aplica, lo aplican de esta forma. Ellos deciden, los que estaban, por ejemplo, aplicar X recurso para impermeabilización. No se aplica, y hay algunas escuelas que nos encontramos que no requerían el impermeabilizante. Y obviamente si le hubieran preguntado a ellos, jamás se hubieran planteado que esa era su necesidad primordial. Tienen muchas necesidades, pero esa en particular no era. Otras escuelas sí lo tendrían. Entonces el presupuesto que se ha recibido en particular se aplica, pero desde el escritorio. Entonces se hacen programas desde el escritorio. Por eso nosotros pensamos que eso es incorrecto. Si se va a la escuela, ahí se va a llegar a conclusiones. Tal vez en una administración de una alcaldía ahora se plantee que se solucione la problemática o se aplique impermeabilizante a 100 escuelas, vamos a decirlo así de forma. Tal vez si se hace el levantamiento pueda coincidir, pero tal vez no, tal vez sean 50 o 30, porque aparte tampoco hay tanta imaginación, porque año tras año se aplicaba el recurso, pero no había realmente, no se salían de 5 o 6 rubros, cuando las necesidades nosotros encontramos que son alrededor de 10, las generales, y se salen como otras 3 o 4 que ya son muy particulares de escuelas.
pues nosotros creemos que se va prácticamente a lograr con esto eficientar el gasto. Ahora, hay presupuesto en esta ocasión del gobierno de la ciudad que aplica de una forma que nosotros creemos que es correcta, porque sabemos cómo se manejaba la cuestión de las obras, ya lo justificó la doctora Claudia Sheinbaum. Se da un presupuesto, se contrata una empresa y la empresa pues cobra. En la mañana lo dijo el presidente López Obrador, una parte se queda para gastos de operación y muy poco recurso llega realmente a la escuela. Pues que lo apliquen los padres de familia, porque además debemos comentarles que en la mayoría de las escuelas se da una cuota y esa cuota la administran los padres de familia, la mesa directiva, y con eso se han estado manteniendo las escuelas. Entonces hay una parte fundamental del mantenimiento que tiene que ver con estas necesidades que nosotros comentamos como prioritarias, que se están satisfaciendo de esta forma, ¿no? ¿No acabaste ya la burocracia y que los alcaldes salgan a recorrer y saber cuáles son las principales necesidades de las escuelas? Bueno, en particular yo sostengo lo siguiente: nosotros, para que podamos ser eficientes, debemos de caminar, en general lo digo, debemos de estar en el campo, debemos de consultar. Si no, corremos el riesgo de cometer errores, como el que le estoy diciendo, ¿no? O sea, un centro de cómputo, llegaba el funcionario, se tomaba la foto, pero resulta que hasta el momento ya tiene 3 o hasta 4 años de estos centros de cómputo y no ha funcionado. Y ahí están estorbando, porque además pues, las escuelas originalmente se hicieron pues prácticamente los espacios contados, digamos, ¿no? O sea, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, etcétera, de una primaria, ¿no? Los espacios de la dirección, o sea, no hay realmente más, no sería... Y justo para dar el recurso a los padres de familia, este es otro programa, es el mismo. ¿Cuánto ustedes planean que se pueda dar a las escuelas? ¿Cuáles son los medios para determinar cuánto? Ella plantea que se puede $25,000, pero ese tipo de programas se va a duplicar. No. Nosotros estamos haciendo un exhorto para que se coordinen acciones conjuntas entre los diferentes ámbitos de gobierno. Lo único que partimos es de un diagnóstico pormenorizado de las necesidades. Pues nosotros ya tenemos el ejemplo de 20 escuelas donde caminamos con el director, con las mesas directivas, algunos padres de familia, y ellos nos iban diciendo, mira, este es lo más necesario, lo más importante. Hicimos el levantamiento junto con ellos y nos dijeron, mira, esta es nuestra prioridad número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí nos encontramos que hay obras que se pueden realizar por contrato porque son muy complejas, o sea, que se tiene que contratar una empresa. Segunda, que tiene que ser por administración. Puede ser, por ejemplo, en la Gustavo Madero están las direcciones territoriales y está el área de servicios urbanos central, digamos. Con esta fuerza se pueden cumplir algunas, se pueden llevar a cabo algunas acciones, ¿no? Y la tercera es con la acción de los padres, con la participación. Ahí es donde nosotros encontramos que el programa de la doctora Claudia va a ser efectivo, porque lo va a administrar, va a haber 2 comités, que van a administrar a los padres de familia y va a alcanzar para más. Esa es una realidad, porque además ya la práctica nos lleva a lo siguiente. Cuando llega un recurso federal, ellos de repente contratan al propio padre de familia, a los padres de familia que pueden realizar esos trabajos y les sale más barato y aparte generan empleo, ¿no? Pues en ese sentido creo que es correcto lo que plantea la doctora, pero este programa más bien es que sí vaya a eso, y de hecho se va a aplicar así, pero va a ayudar mucho al diagnóstico y la orientación que se debe de dar hacia las mesas directivas, hacia los padres de familia, hacia los directores, para que ellos vayan trabajando en esa forma, ¿no? Que vayan atendiendo sus necesidades y que además sepan dónde canalizar todas sus peticiones, ¿no? Algunas las puede resolver el gobierno de la ciudad, la alcaldía y a nivel federal también. De esos 350 escuelas que usted habla de la Ciudad de México, de la Gustavo Madero. De la Gustavo Madero. De la Gustavo Madero, bueno, Aproximadamente. les ha levantado un padrón de lo que es toda la Ciudad de México, de
¿cuántas escuelas están en estas condiciones? Entonces, aparte del recurso que se aprobó de educación, van a pedir un recurso aparte. Si es necesario, sí, por supuesto que sí, porque si hacemos el diagnóstico pormenorizado de todas las escuelas y se hacen las cuantificaciones, pues nos va a llevar a cantidades, ¿no? Entonces vamos a ver con qué fuerza cuenta las alcaldías, el propio gobierno de la ciudad. Lo que no se pueda de esa forma, pues se plantearía en otro rubro, que sería el de obra por contrato, que son las más complejas, y la otra es exhortar también a los padres de familia, organizarlos para que ellos puedan llevar a cabo acciones en conjunto con las alcaldías, o sea, con el trabajo ahora, lo que está muy de moda, el tequio, ¿no? Que hagan un tequio para mejorar las condiciones de la escuela. Y entonces, en vez de que se contrate a una empresa para que lleve la actividad de la pintura, se puede comprar la pintura, ¿no? Entonces se puede alcanzar para lo doble o lo triple con el mismo presupuesto. Pero es también lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Y eso es lo que hacemos acudir a las escuelas, ¿no? Y también plantearles que es muy importante los comités de vigilancia, que ya también plantea la doctora, porque pues hay mucha corrupción, ¿no? Y sabemos que pues es un piso de 12 o 15 centímetros, pues se aplica de 10 o de 8. Y lo que sí es una constante es que jamás se le daba la información a las escuelas, o sea, a los directores ni a los padres de familia se les daba la información de cuál era la obra y qué características se había contratado. Pues en ese sentido, pues obviamente permitían cualquier cosa, ¿no? Porque no tenían la información de lo que realmente se debía de aplicar, ¿no? Entonces es lo que nos encontramos, ¿no? Y la aberración, en una escuela, la más reciente, la más nueva, o una de las más nuevas de Cuautepec, se reconstruyó, pues resulta que tiene más problemas que las más antiguas, ¿no? Estamos hablando de escuelas de 30, 40 años. Esa es una aberración, ¿no? Debería estar en condiciones diferentes. ¿Así van a levantar un padrón de todas las escuelas de la Ciudad de México? ¿Se piensa levantar un padrón de todas es decir, qué condiciones se encuentra cada una de ellas? Cada una de ellas, porque luego nos quedamos que solamente en una zona se hace esto, pero no se da a conocer todas las escuelas de la Ciudad de México. Está para decirlo alguno como más también. Bueno, de acuerdo al procedimiento, ahorita puede, el planteamiento es que se mandate a las alcaldías, al gobierno de la ciudad, en ese sentido que hemos planteado. Se va a dictaminar por parte de la Comisión de Educación. Una vez que se dictamina favorable, se vota y ya es un mandato que da el Congreso a las autoridades a las que va dirigido. Pues si es eso, tiene que ser, se tiene que realizar. La jefa de gobierno dijo que en lugar de infracciones se van a aplicar puntos a los automovilistas que violen los reglamentos de tránsito y van a hacer trabajos voluntarios. Esas personas no pueden pagar su infracción con un trabajo voluntario pintando las escuelas. Pues mire, yo creo que es algo muy importante, hay que complementar, ¿no? Todo complementa, y ese es algo que pudiéramos sugerir también, porque obviamente pues hay una fuerza ahí, porque hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Ahora que nos dimos cuenta que somos infractores permanentes, pues, nos dimos cuenta porque todo el mundo se quejaba de las multas, ¿no? Pues, esto sería muy buena idea, coincido, pero también están otros, ¿no? Otros sectores que también pueden participar en ese sentido, ¿no? Yo creo que si le sumamos todos, es la educación en las escuelas, pues es un asunto de todos, ¿no? De todo el país, de toda la ciudad, de todos. Si se hace la solicitud, inclusive todas las personas que van al Torito, al otro día se les bajó la cruda, pues ahora vámonos el trabajo comunitario a pagar. Tipo por fin del día. Bueno. Y se puede matar dos pájaros de una pedra. Pues a mí me da la vergüenza que la gente me vean pintando, entonces ya le van con el chupe a manejar. Y puedo ayudar a
al gobierno, trabajo, pues, está afuera, pero Está bien. Todo lo que pueda sumar creo que es Es bienvenido. como dicen en Estados Unidos, los que cometen infracciones, ¿sabes qué? Vas a trabajar, no te vas a la cárcel, pero vas a trabajar voluntario. Sí, Hasta a lo mejor hasta policía. está muy, no, sí muy está bien. pegadita. Todo lo que suma está bien. Bien. Ok. Bueno, inclusive lo voy a anotar, voy a traer, voy a hacer una propuesta en la jefa de gobierno para que esos Sí, sí. También lo comentamos con la jefa de gobierno. Sí, estaría bien. Bueno, pues muchas gracias.